Bendiciones, amados hermanos, que Dios los bendiga. Qué privilegio hermoso estar nuevamente con ustedes en este nuevo episodio de Doctrina Podcast. Pues en esta hermosa noche vamos a hablar de un tema sumamente muy importante, que la cual el Señor ha puesto en nuestro corazón. Mi nombre es Juan Salam y me acompaña el siervazo Josué Lucas. Amén, ¿Cómo estás, amén. Pues muy contentos de estar nuevamente acá en Doctrina Podcast, compartiendo la sana doctrina, la palabra del Señor. Y hoy traemos un tema cardíaco, ¿vamos? Sí, la verdad, todos los temas que hemos estado hablando han sido buenos y cardíacos a la vez, de mucha bendición. Pues este tema también es sumamente muy importante porque es algo que la cual está sucediendo actualmente y está sucediendo dentro de la iglesia. Y el tema que vamos a estar viendo en este episodio es sobre la profecía y la adivinación. La diferencia entre esos dos palabras, porque son palabras bien tremendas, porque nos damos cuenta que la adivinación es la antítesis de la profecía. La antiprofecía. O la antiprofecía en este caso, vamos. Pero vemos también, creo que sentamos de una vez la palabra del Señor, amén. Hablemos de, más que todo, a eso hemos venido a hablar de la palabra del Señor, vamos. Y dice acá en Hechos capítulo 16, verso 16, vamos, que está hablando de una muchacha, de una señorita que tenía un espíritu de adivinación. Y dice, y aconteció que mientras íbamos a la oración, mira, ¿ves? Lo que estaban haciendo el apóstol Pablo en ese tiempo, estaban orando en ese rato, ¿vamos? O en ese momento, que la cual dice que les salió al encuentro una muchacha que tenía un espíritu, de adivinación, ¿vamos? La cual daba gran ganancia a sus amos, adivinando. Mira cómo es esa palabra, vos, de adivinar las cosas, porque nos damos cuenta que también la adivinación representa, volvamos a repetir, que representa la antítesis de la profecía o la antiprofecía, como estabas mencionando hace un momento. Mira, vos. Fíjate que algo que me llama la atención es que tampoco es que esta muchacha estuviera diciendo algo muy contrario a la palabra de Dios o muy contrario al mover que se estaba dando en ese momento, sino que incluso pareciera, entre comillas, que estuviera hablando de parte de Dios, porque empezó a seguir al apóstol Pablo y les empieza a gritar: estos son siervos del Dios Altísimo. Así es. O sea, no se estaba oponiendo, no se estaba, como decir, poniéndose así como un muro, ¿va? De que no, esos no son, yo no estoy de acuerdo o algo así, sino que pareciera que estaba confirmando, ¿verdad? Y eso es algo bien tremendo porque a estas personas, a este tipo de mujeres se les conocía en ese tiempo como pitonisas, ¿verdad? Así es. Pero esta palabra pitonisa viene de pitón, que es una serpiente. Sí, es una ¿verdad? serpiente. Entonces, y la serpiente en la palabra es el enemigo, es Satanás, que el Señor lo reprenda, ¿no? Amén. Entonces no venía por revelación del Espíritu Santo, sino por revelación de Satanás, que estaba adivinando. Pero ¿y cómo le hacía para saber? Pues el diablo conoce al Señor, ¿verdad? El Satanás, que el Señor lo reprenda, conoce al Señor, conoce a Dios, y por ende, cuando alguien lleva un destello de Dios, dice: este es siervo de Dios, porque hay algo en él que yo conozco, ¿va? Sí, pero lo hace adivinando. Entonces, ¿te acordás cuando éramos niños, va? Y nos tirábamos adivinanzas, va? Por ejemplo, decíamos cielo arriba, cielo abajo, sol en medio, va. Y ahí todos nos poníamos, ¿pero qué está diciendo? ¿Qué? Y uno se ponía a adivinar, va. ¿Es esto? ¿Es esto? ¿Es esto? ¿Es esto? Y al final uno daba la respuesta y te decían: sí, esa es la respuesta. O decías: me doy, y te decían la respuesta, va. Sí, y yo creo que esta estaba así como queriéndole atinar, va. Y hay algo que ha mencionado nuestro apóstol, que el Señor lo bendiga, lo amamos y lo bendecimos. Amén. Al apóstol Sergio. Amén. Él decía, que hay personas que van y a manera de profecía, digamos, y empiezan como así como que, no tratando yo ahorita de profetizarte y menos de adivinarte, reprendo. Reprendemos en el nombre de Jesús. Amén. Pero están como que, el Señor me muestra tal cosa así. Muy bien, ¿sí o no?
preguntan, ¿va? Sí, cabal. Entonces, sí, digamos, el Señor me muestra que vos estás orando por un carro, ¿sí o no? ¿Es cierto o no es cierto? Si el Señor se lo está mostrando, ¿para qué lo pregunta? Sí, o sea, mira, a mí el Señor me está mostrando que estás pidiendo un carro y dice que te lo van a dar, o dice que no es el tiempo, pero así, seguro, porque es de parte de Dios, pero así como adivinando, ¿va? Así que, ¿es cierto o no? Decime, ¿voy bien? Sí, le voy atinando, así como adivinando, ¿va? Entonces, hay que tener cuidado, ¿va? Porque uno puede también caer en eso, ¿no? Entonces, esto es bien tremendo porque, como te decía, no era algo que ella contradijera, sino más bien está confirmando. Estaba diciendo una verdad en ese momento, porque esos siervos son siervos del Dios Altísimo. Pero imagínate que Pablo no tuviera el Espíritu Santo. En vez de reprender, hubiera... Sí la están escuchando, ¿va? Sí la están escuchando. Yo creo que va a subir la ofrenda porque sí están escuchando esta. No, sino dice que fue tanto así de que en vez de que Pablo se hubiera sentido halagado, se sintió molesto. Sí. Se molestó y dijo, no, espíritu de adivinación, te reprendo. Y lo reprendió y dice que el espíritu la dejó, ¿va? Y después usamos qué problema le hicieron a Pablo también, porque cuando la dejó ese espíritu, ella ya no podía adivinar. Ya no podía, porque Pablo reprendió ese espíritu de adivinación. Pero mira vos, fíjate que hay algo acá respecto a este espíritu, vos. Fíjate que, como decimos hace rato, que es la antítesis de la profecía. Y esta adivinación o este espíritu de adivinación es algo que lucra o que deja ganancias, ¿vos? O sea, lo hace por un trabajo. Lo hace por dinero. Lo hace por dinero, y eso está aconteciendo actualmente, vos. Tanto en la vida cotidiana. Cuando digo vida cotidiana, me estoy refiriendo a las personas que no conocen a Cristo, ¿vos? Pero no solo eso, sino que también recordemos que también actualmente vivimos en una época que se está dando esto actualmente, pero por supuestamente siervos usados por el Señor que van de casa en casa, ambulantemente, en eso adivinando, como decía nuestro apóstol, que mira, el Señor me muestra esto. Fíjate que una vez nos sucedió a nosotros como familia, nos sucedió eso, porque estábamos pasando un momento difícil. Mi mamá todavía no era cristiana, no había aceptado al Señor, pero sí había ido en la iglesia y todo eso. Y mi papá igual no era cristiano en ese tiempo, pero yo sí ya estaba en la iglesia. En este caso ya no es de que ya me sé toda la Biblia, todo eso, lo que estaba aconteciendo en mi alrededor, no. Simplemente llegó, dice que una hermana, llegó a la casa, vamos, y le empezó a decir a mi mamá, ¿usted es María? Le dijo. Sí, yo soy María, le decía a mi mamá. Fíjate que el Señor me mostró algo. Llegó con su esposo y yo estaba en la casa y mi mamá me llamó, vos vení, fíjate que me están llamando. Ya, ¿qué pasó? Fíjate que hay una hermana acá que quiere orar por nosotros, pero tiene un precio. Tiene un precio. Te doy la profecía, pero depositame primero. Sí, claro. Te doy la profecía y depositame. Y lo que le dijo, nada que ver lo que estábamos pasando, vos. Y yo me quedé, ¿qué es lo que tiene usted en su corazón? A ver, quiero escuchar. Fíjate que yo miro a tu mamá que anda sufriendo, que tiene una enfermedad, que ustedes han gastado mucho dinero. Y yo decía, mi corazón, reprendo en el nombre de Jesús, porque eso no estaba sucediendo. ¿Voy bien o voy mal? Decía, lo que estabas mencionando hace rato, ¿voy bien o voy mal? Y yo le dije, mire, hermana, perdone, pero nosotros no estamos pasando eso. Tal vez se equivocó de casa. Dios mío. Entonces, ella, honestamente, ella se
se hizo blanco y era morena, ¿va? Se hizo quedó blanco, pálida. quedó pálida en ese momento. Entonces, son personas que andan de casa en casa diciendo cosas que la cual a veces no pasa dentro de una casa. Lo tremendo es que cuando la adivinación le atina, va, así como en este caso, va. Y a veces, y ese es el peligro de abrirle las puertas a cualquiera, va. De que imagínate que llegue alguien y adivinando, le atina a lo que estás pasando y terminas creyendo que es de parte de Dios, va. Y no es de parte de Dios, va. Pero lo tremendo, vos, es que también mucha gente cree que eso es un ministerio de parte de Dios. A mí me pasó una vez también, y creo que se va a volver podcast de testimonio. Pero me pasó, no directamente a mí, sino un amigo llegó conmigo y me dice, mira, Josué, fíjate que tengo una duda, tengo una pregunta. Yo creo que vos me vas a poder ayudar. Y yo le dije, ¿qué pasó? Es que fíjate que, no sé, nos pasó algo, decía. ¿Y qué pasó? Es que estábamos de visita, dijo él, va, y fuimos a visitar unos hermanos y lo que hacemos a veces en las iglesias, va. Dicho sea de paso, él no es de nuestra casa, ¿va? Y dice que se fueron y se toparon con una persona así. O sea, ellos iban a visitar a un hermano que estaba enfermo y justamente llega una persona así, ¿va? Que iba con adivinación. Pero dice que ellos ya habían conocido a esa persona, o sea, ya sabían de esa persona, que supuestamente Dios la usaba, era una mujer, ¿verdad? Que supuestamente era una mujer que Dios usaba, así entre comillas, que hablaba de parte de Dios, de que tenía ministerio, de que Dios le mostraba las cosas, que le atinaba mucho a la vida de la gente. Dice que mucha gente llegaba a su casa a pedirle así como que Dios me quiere decir, ¿va? ¿Qué me quiere decir Dios ahorita? Y ella supuestamente hablando de parte de Dios, mira, tú estás pasando esto. Y dice que a mucha gente le atinaba lo que ella decía. Pero cuando fueron a esa familia, o sea, estos hermanos visitaban a alguien de su iglesia, ¿va? Ellos no iban fuera de su cobertura, sino que fueron a visitar, vamos a visitar a tal hermano, está muy mal. Va, ok, fueron con su esposa. Y cabal llegó esta mujer, ¿verdad? Y se juntaron. Y entonces cuando empezaron a orar, él no hacía clic, él no sentía ese como, no se sentía cómodo. Y entonces dice que él empezó, Dios le puso en su corazón a reprender espíritus. Pero él pensando, o sea, él en su mente dijo, yo creo que tal vez un espíritu está atormentando a esta hermana con esta enfermedad. Qué gruesos. Y entonces dice que se levantó y todo espíritu que no sea de parte de Dios, lo reprendemos en el nombre de Jesús. Y empezó él a batallar con eso. Y dice que se manifestó. Fíjate que dice que solo se quedó la señora así como viéndolo muy enojado, así como, no sé, el que habla de parte de Dios aquí soy yo, va. Y dice que empezó, y él empezó también, hermana, usted, que en el nombre de Jesús, va, si hay algo que el enemigo le ha querido estar estorbando, pues que el Señor la libere y la haga libre. Y dice que vos empezó a llorar tanto y empezó a sentir la presencia de Dios, porque Dios libera de muchas formas, ¿va? Amén. Así es. Tendrías que llenar mucho tu alma para que se derrame en tu cuerpo una manifestación bien fea, ¿va? Y entonces dice que cuando oraron por ella, después de eso, dice que se enteraron de que ella ya no podía hablar de parte de Dios, ¿va? Dice que les llegó a decir, hermano, ¿usted qué oración hizo por mí? Que ahora ya no me habla Dios, va. Ya no, incluso ella creía que hablaba de parte de Dios. La gente que llegaba con ella creía que hablaba de parte de Dios, sí, pero realmente dice que no estaba hablando de parte de Dios. Y entonces dice que ese rato él, pues, no sabía qué hacer, va. Porque incluso él, el que me estaba preguntando, él creía que esa señora hablaba de parte de Dios. Sí, claro. Y entonces me dijo, ¿qué habrá pasado? ¿Qué habrá pasado? Entonces yo me acordé de este pasaje de la Biblia. Entonces yo le dije, mira, lo más probable es que ella no hablaba de parte de Dios, sino que tenía un espíritu de adivinación. Y cuando Dios puso eso en tu corazón, empezaste a reprender y el Señor la liberó. Y por eso que ahora dice que llega la gente y ella, ¿qué dice Dios? Y a ella ya no se le ocurre nada.
ya no puede, o sea, ya no puede adivinarle a la gente lo que está pasando. Entonces, eso es algo bien tremendo, ¿va? Que se está infiltrando y que como iglesia tenemos del cuerpo de Cristo, ¿vos? Tenemos que tener mucho cuidado. Por eso es necesario que nosotros aprendamos, ¿verdad? Cómo se profetiza, qué es profetizar y que el Señor a través de la palabra y con lo que estamos platicando en este podcast, pues tal vez aunque sea un pincelazo que aprendamos, pero que el Señor nos ayude, ¿verdad, Juanito? Fíjate que, mírate, Josh, que la adivinación es tan tremenda, vos, porque no solo adivina tu futuro, sino que también como que es una especie de revelación de tu pasado también, ¿ya? Porque vemos ahorita en todos los medios, vamos, hasta incluso la adivinación está a un solo clic, vamos, eso sí, eso es una barbaridad, mano. De las redes sociales. Pero centrémonos en lo que es la Biblia, vamos. Fíjate que en la Biblia menciona sobre un rey, vamos, mira, creo que el paso a la adivinación es la desobediencia, vos. Sí, la no insugestión. No reconocer cobertura. No reconocer cobertura ya estoy y no reconocer. Imaginando de quién estás hablando. Sí, fíjate que hubo un profeta que se llamó Samuel en el tiempo de David, vos, que el Señor lo levantó y fue un hombre extraordinario. Desde niño. Imagínate que dormía debajo del arca del pacto, vos, y es algo que es glorioso que la Biblia nos muestra y nos narra de una manera sobrenatural, tal vez, ¿verdad? Porque nos imaginamos que nosotros estábamos ahí debajo de ese arca, ¿verdad? Fíjate que cuando él creció, el pueblo de Israel pidió un rey, ¿verdad? Mira, Samuel, fíjate que todos los reyes, mejor de todas las naciones, tienen un rey, pero nosotros queremos un rey también, ¿verdad? Va, y empezó todo eso, ¿no? Empezó con ese rey, que queremos un rey, y Dios los concedió muy bien, escojan un rey, y Dios, y el pueblo escogió a Saúl porque dice que era grande, fuerte, musculoso, y bien parecido, vamos, ¿ya? Algo así como yo, ¿no? y fíjate que el profeta Samuel le dio una orden, vamos, que matara a todos sus enemigos, ¿ya? Que matara a todos sus enemigos. Que no dejara, y ese enemigo era Amalek, que era le dijeron que no le perdonaran que no la le vida. perdonaron la vida a nadie, vamos, a nadie. Ni a los niños, ni a las mujeres, imagínate, todo eso, vamos, ni al rey. Pero ¿qué hizo Saúl? ¿Qué hizo él? Lo que hizo fue que dejó vivo al rey Amalek. El que estaba reinando a los amalecitas en ese tiempo, lo dejó vivo. Entonces viene el profeta Samuel y le dice que la adivinación es como la rebelión. Ajá, cabrón. ¿Ah? La rebelión es como la adivinación. Entonces, y viene y los ídolos, mejor leamos, lo dice acá en 1 Samuel 15:23, porque como pecado de adivinación es la rebelión, vos. Tremendo, qué tremendo. Ya, eso, la adivinación es un pecado, no sé cómo explicarlo, no sé cómo decirlo, pero es un pecado horrible, vos, ya que lo compara. No, definitivamente porque ya no es una fuente del Espíritu Santo, sino ya una fuente directamente del enemigo, vos. Así es, y lo que le dice que lo compara con la rebelión, vos, lo compara con eso. Y dice que, así como, mire, eso es lo grueso que me impacta a mí. Dice que por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey, vos. Qué tremendo. O sea que eso la palabra del Señor. Por eso en el podcast pasado dijimos, lo que diga la palabra, eso lo puedo hacer. Amén. Y lo que la palabra diga que no lo puedo hacer, no lo voy a hacer, vamos. ¿Ya? ¿Y qué sucedió con ese rey? Ya capítulos después, en el capítulo 28, menciona de que quería escuchar la voz de Dios, pero ya no podía escuchar la voz de Dios. Ya no podía escuchar. Entonces, eso es bien tremendo, vamos, porque yo creo que a lo que nos queda a nosotros, hermanos amados, lo que nos queda a nosotros es sujetarnos a los ministros. Tener a alguien que nos cubra, un pastor,
un ministro que responda por nosotros, porque así como le pasó a este rey, a Saúl, de que por desobedecer, ¿verdad? Su cobertura, el profeta, por desobedecer la palabra de Dios, porque ahí el profeta le dice, por cuanto desechaste la palabra. O sea, le dieron una orden y dijo, no, esto no va, o sea, no, yo hago lo que yo quiero, va. Y nos pasa a veces en la iglesia, va, que el pastor o el apóstol da una orden y dice, las cosas se hacen así, y uno así como que no, yo lo hago como yo quiero, va, y no obedece esa orden, esa palabra, va, que viene de parte de Dios, y entonces puede caer uno terminando como ese rey, porque al final te acordás que todavía fue a buscar a una mujer. Mira, qué grueso es esto, yo miro que el espíritu de la adivinación es una mujer, vos. Porque todas lo que hemos mencionado ahorita son mujeres, ¿va? Por ejemplo, la de Hechos 16 es una mujer. Y ahorita lo que estamos viendo en la Biblia en capítulo 20, en 1 Samuel capítulo 28, vemos que el rey Saúl le dijo a sus siervos, vayan a buscarme una mujer que tenga el espíritu de adivinación y que me diga lo que tenga que hacer, dice. Santo Dios. Es que al final él terminó muy mal, ¿va? Entonces, yo creo que aquí es donde nosotros tenemos que tener mucho cuidado, ¿va? Porque si estamos siendo usados en profecía, pues sujetémonos, así como veíamos en el podcast pasado, en el episodio pasado de cuando Pablo dice que profeticen 2 a lo más 3, bueno, ya profetizaron 3, amén, va, sujeto a lo que el Señor ordena, a lo que el pastor ordena, ¿va? Entonces, porque si no podemos terminar en esto, ¿va? Y esto es algo bien tremendo, así que, iglesia amada, cuidémonos de los adivinos que vienen de la calle y querer intrometerse en nuestra casa, pero también cuidémonos nosotros a no caer en este tipo de cosas, ¿va? Tal vez nosotros pues decimos, no, yo soy cristiano, yo no practico la adivinación, pero ahí la palabra que vimos ahorita nos enseña que la insujeción, la rebeldía, la rebelión es como el pecado de adivinación. No. Entonces, cuidémonos y que el Señor nos ayude, ¿verdad? A Juanito, porque es algo bien peligroso, ¿va? Entonces, hermanos amados, ya el tiempo nos ha estado correteando. Pues la verdad, esperamos que estemos aprendiendo algo, que el Señor nos esté enseñando a todos un rema, ¿verdad? Una palabra que nos quede, y pues que sea el Espíritu Santo el que nos siga instruyendo. Acá también en Doctrina Podcast hacemos todo lo posible por estudiar y escudriñar y inquirir antes de venir a hablarles acerca de estos temas bien extraordinarios, ¿va, Juanito? Amén. Yo creo, amados hermanos, que nosotros debemos de llenarnos más de la palabra del Señor, porque el guía, el que nos puede guiar a nosotros en estos últimos tiempos, porque estamos en los últimos tiempos, es la palabra del Señor. No hay otra manera de cómo estar guiado, porque la palabra profética más segura es la palabra del Señor. Entonces, amados hermanos, los invitamos a la escuela de la palabra. Amén. A seguir estudiando de esta hermoso tema, porque vamos a estar indagando un poquito más, enseñando un poquito más respecto a eso. Amén. Que el Señor los bendiga, amados hermanos. Esperamos verlos acá nuevamente en un próximo episodio de Doctrina Podcast. No se lo pierdan. Si no se ha suscrito al canal de nuestra casa, de nuestra iglesia, hágalo y ponga ahí las notificaciones para que pues el sistema le mande un aviso cuando subamos nuevo contenido. Así que el Señor los bendiga. Nos vemos en un próximo episodio de acá de Doctrina Podcast. Amén. Bendiciones, hermanos. Gloria a Dios.